Tras 3 días de disturbios, tanto en Madrid como en Barcelona, bueno, especialmente en Barcelona, que es donde se han dado los disturbios a causa del caso Pablo Hasél, que os hablaba el otro día aquí en A la Contra. Pues bien, después de 3 días de discursos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado oportuno hablar sobre el tema. Lo ha hecho brevemente, estaba hablando de otra cosa en una rueda de prensa, y ha comentado así un poquito por encima que hay que defender la libertad de expresión, lo cual pues creo que estamos todos de acuerdo. Concretamente ha dicho que hay que ampliar la libertad de expresión, lo cual es algo bueno, ampliarla, siempre que sea para alguien que tiene un trabajo como el mío, que vivimos de expresarnos, pues es una buena noticia. Es esto de que no ande uno pendiente de si le van a poner o no le van a poner una querella porque ha dicho algo que no gusta a alguien, pues está bien, siempre y cuando esa información sea veraz, lógicamente. Bien, no me parece mal que se amplíe la libertad de expresión. Un segundito, que aquí hay una obra. No me parece mal que se amplíe la libertad de expresión en España, cosa que eso dicen que van a hacer, pero para eso habría que antes que eliminar algunos delitos que existen, de expresión quiero decir, desde hace bastante tiempo, como el de lesionar el derecho al honor. Es algo que creo que todos los periodistas del país conocen bien. Siempre que dices algo, da igual que sea verdad, bueno, si es mentira, obviamente la denuncia te la lleva seguro, pero si es mentira ya estaríamos hablando de otra cosa. Cuando dices algo que es cierto, pero la persona sobre quien lo has dicho te denuncia por lesionar su así llamado derecho al honor. Eso sin duda debería eliminarse, porque el honor es muy subjetivo, tremendamente subjetivo. Lo que para mí es un menosprecio a mi honor, como definiríamos honor, para otro pues no supondría nada. Eso se mantiene desde los años 60, es una de estas cosas que se heredaron del franquismo y que aún mantenemos. Creo que no hay periodista en España al que no hayan alguna vez demandado por herir el derecho al honor de alguien. A mí también me sucedió hace ya muchos años, en cierta ocasión, que me denunciaron por herir el derecho, lesionar el derecho al honor. En mi caso además ni siquiera fue una persona, fue a una empresa, pero bueno, no es el tema que nos reúne hoy aquí en A la Contra. Así que eso sería lo primero que habría que hacer para ampliar, como dice Pedro Sánchez, esto de la libertad de expresión. Pero claro, si por un lado está bien, por otro, para sus socios de gobierno no creo que esté tan bien, porque sus socios de gobierno son los primeros que tiran del tema del derecho al honor en cuanto tienen oportunidad. Recordemos lo de Irene Montero, cuando aquel poeta le hizo una poesía satírica y fue corriendo a denunciarlo porque lesionaba su derecho al honor. O lo que pudimos ver el pasado verano, durante las vacaciones, que armaron la de San Quintín porque habían puesto una pintada, que no reproduciré a algún maleducado, en la carretera. Y dijeron que eso era una persecución, que iba contra ellos mismos, que hería su honor, en definitiva. Si nos atenemos a la expresión, libertad de expresión es libertad de expresión absoluta, te pueden llamar eso y muchísimo más, no deja de ser algo puramente opinativo. Claro, esto va también, a pesar de que lo dice Pedro Sánchez, contra esas leyes que quiere crear para controlar las fake news, las noticias falsas. Llevan desde la pandemia, desde el confinamiento, porque la pandemia continuamos, si no, no llevaría esta mascarilla que no me está dejando respirar. Es realmente angustiosa, no os lo podéis imaginar, porque además es de estas FFP2 que dejan pasar solo una cantidad de aire mínima. Bien, pues desde el confinamiento empezaron con que a las fake news había que ponerles límite y había que crear algún tipo de legislación que imposibilitase que los mentirosos por las noticias difundiesen sus mentiras. En aquel momento ya dije en la contracrónica que la mentira, es condenable desde luego, es rechazable, pero no la puedes prohibir. No puedes prohibir que alguien suelte una mentira, diga que la Tierra es plana, por ejemplo. Eso es imposible de prohibir. Lo único que debes hacer para combatir esa información mala es con información buena. Es decir, que se vea que la Tierra efectivamente no es plana de ninguna manera. Así que si quiere ampliar la libertad de expresión, que se vaya olvidando de esas legislaciones especiales contra las fake news. También se debería olvidar, y esto es más reciente, de eso que quería crear para luchar contra la apología del franquismo. Supongo que habréis oído hablar de ella,
que cualquier persona que hable bien de Francisco Franco o de su dictadura debería vérselas ante un tribunal. Bueno, pues estamos en las mismas. No deja de ser libertad de expresión, al margen de lo que nos parezca bueno o malo, nos parezca Franco y el franquismo. Así que, como vemos, Pedro Sánchez dice unas cosas, pero luego hace otras respecto a la libertad de expresión, y no solo con respecto a la libertad de expresión. Es algo que deberían aclararse. A ver, las injurias, como os comentaba aquí el otro día, no deberían ser delito, bajo ningún concepto. Porque lo que a mí me injuria o me siento injuriado, no necesariamente tiene que sentirse injuriado otra persona. No voy a decir aquí ninguna palabrota, no temáis, pero vamos, si a mí me llaman, pongamos por caso cretino, que es palabrota menor, a mí que me llamen cretino me da igual, pero entiendo que haya gente que le llamen cretino, pues no le da igual y se sienta derrotadísimo después de que le llamen cretino. Bueno, pues de la misma manera que te sienta mal, que te enfadas, no tienes más que desenfadarte. Ahora bien, si no deberían ser ilegales, o por lo menos consideradas delito, delitos o falta, las injurias, las calumnias sí. Una calumnia es una cosa bien distinta. Una calumnia es acusar a alguien de cometer un delito que no ha cometido. Por ejemplo, si yo acuso a alguien, pongamos por caso, de ser un proxeneta, una cosa seria, es un delito grave. Es normal o de tener una empresa en la que la utiliza como tapadera para negocios turbios. En ese caso es una calumnia como un piano y debe de ser perseguida y, por supuesto, condenada de manera proporcional. Así que, si las injurias no, las calumnias sí. No hay que mezclar porque no es exactamente lo mismo. Luego en otra liga ya distinta jugarían las amenazas. No olvidemos que la última condena que le ha caído a Pablo Hasél ha sido por amenazas. ¿Sí? Amenazó, al parecer, a un policía de Lérida, que iba a prestar testimonio en su contra, entiendo, en un juicio, y por lo tanto le fue y le dijo, le amenazó de muerte, básicamente. Eso sí debería ser ilegal y debería estar perseguido. Una amenaza es algo muy serio. Podemos pensar, no, pero las palabras se las lleva el viento. No siempre se las lleva el viento. Las palabras bastante a menudo se convierten en algo real. Si alguien te amenaza con que te va a matar, por ejemplo, hay una probabilidad de que lo haga, o de al menos que lo intente. Así que, como vemos, son tres cosas distintas. La primera, la de la injuria, es algo, no sé, que podríamos más de libre interpretación, pero las calumnias y las amenazas no dejan espacio a interpretación de ningún tipo. Lo que debería ser delito siempre, y con esto ya termino el a la contra, vendré con más, es, y además en cualquier circunstancia, es la violencia. Es decir, es ejercer la violencia, agredir a alguien, destrozar las cosas. En una palabra, lo que ha sucedido en Barcelona y Madrid estos últimos días, especialmente en Barcelona, como decía al principio. Gente que porque esto o aquello no le parece bien, pues se la emprenden, por ejemplo, contra las papeleras. Papeleras como las que tengo yo ahora mismo, voy a pasar al lado de una. Pues no sé si habéis visto ese vídeo en el que se puede ver, no estoy en la Puerta del Sol, estoy al lado del Museo del Prado, pero las papeleras, como es la misma ciudad, pues son iguales. Esa de ahí, que no son, aquí tenemos una adelante, como podéis ver, no es una papelera fácil de volar. Si de una patada no la tiras. Así que cualquier persona que quiera defender una causa, y me parece bien defender una causa en la que alguien cree, puede hacerlo de infinidad de maneras, y la peor de todas, la condenable tanto desde el punto de vista moral como penal, debe de ser la violencia. Eso es lo que Pedro Sánchez también lo ha condenado a su manera, pero sin señalar del todo. Pero sus socios de gobierno, más que condenar, han hecho exactamente lo contrario. Han invitado a que, lo vimos el otro día con un tuit de Pablo Echenique, que es un personaje de estos que parece que lo han fabricado, una especie de inteligencia artificial maligna, diseñada, pues no sé muy bien para qué, si ya para buscar que la gente se enfade o para que los suyos estén más contentos de ser lo que son. Al principio me sé lo segundo, ahora empiezo a pensar lo primero, que busca una reacción
generalmente, más que violenta, virulenta de las redes sociales por parte de la gente que es, que no es podemita, esencialmente, no ya que sea de derechas. Y veíamos, ahí está el tuit, ni no lo ha borrado, ni siquiera lo ha matizado de ninguna manera, animando a que se manifestasen a unas sabiendas de cómo lo estaban haciendo. Manifestarse pacíficamente está muy bien, pero las manifestaciones de estos días tuvieron cualquier cosa menos paz. Podríamos pensar que fue una minoría, siempre es una minoría, la más guerrera en todas las manifestaciones, pero es que en sí las manifestaciones eran pequeñas. La de Madrid era ridículamente pequeña, no más que ver las fotografías de la Puerta del Sol, se les veía que eran 4 y una bicicleta, por lo tanto ya no eran una minoría, por lo menos de los que se estaban manifestando. Respecto a los que estaban en desacuerdo con esta sentencia, sin ninguna duda serían por supuesto una minoría, pero digo de los que se salieron a manifestar. Luego ahí sí que podemos concluir que esa manifestación fue una manifestación que derivó en altercados, en disturbios buscados de manera deliberada por, si no una mayoría, si una parte considerable de esos manifestantes. En fin, pues esto, queridos amigos, es lo que hay. Con esto me voy a despedir. Pero como hoy ha salido el sol y hace un día de estos maravillosos, me despido. Aquí ahí tenéis. Bueno, lo de la derecha es la ampliación del Museo del Prado, que es un horror y un dolor. Y lo que está al lado, aquí estuve el día de la Gran Nevada, si os acordáis, ahí donde está la gente sentada, tan a gustito, ahora mismo, viendo pasar la tarde, viendo caer el sol, había gente esquiando. Bueno, en ese punto estaban tirándose con tablas de snowboard. Y aquí tenéis San Jerónimo el Real. Y al lado la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española. Así que desde un lugar tan bonito como este, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima La Contra, por supuesto, y hasta el contraplano de mañana.